entonces aquí. Ya, para no ver nada más. Ya. Esperan al editor y pueden estar estos. Aquí el enlace de esto. Sí, a la verdad es. Bien. Entonces, después del coffee break, ¿cierto? Ahora vendrá la segunda charla del día de hoy, que vendría siendo Introducción a la Computación Cuántica. Ahora sí vamos a ver como más al hueso, ¿cierto? Lo que vendría siendo esta nueva ciencia que estamos desarrollando. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro speaker, Dardo Goyeneche. Buenos días a todos, muchas gracias por su participación, por su interés en esta escuela tan interesante, ¿no? Para aprender conceptos sobre computación cuántica y también para empezar a programar y meterse en este mundo. Bien, bueno, yo trabajo aquí, ¿sí? En la Facultad de Física, de la Universidad Católica. Aquí tenemos un grupo de teoría de información cuántica más especializado en computación, ¿sí? Y bueno, un poco la idea es mostrarles una introducción, una breve introducción a la computación cuántica, ¿sí? Algunos aspectos fundamentales. Bueno, empezamos por la definición. ¿Qué es la computación cuántica, no? Bueno, básicamente es el uso de principios cuánticos, ¿sí? Fundamentalmente principios de superposición y entrelazamiento. Vamos a ver que este depende fundamentalmente de este, ¿sí? Para realizar cálculos, ¿sí? Uno quiere meterle un input, hacer un proceso, sacar un output, ¿sí? Y que el tiempo idealmente tenga una ventaja con respecto a lo que se puede hacer con los computadores clásicos, ¿sí? Bien. ¿Qué ventaja hay con respecto a la computación clásica en general, ¿sí? Bueno, en general, los computadores clásicos trabajan con bits, ¿sí? Ceros y unos, encendido, apagado, y trabajan secuencialmente, ¿sí? Los computadores actuales también pueden trabajar en paralelo, pero la forma de trabajar en paralelo es dividir un problema en varias partes y atacarlo de esa forma. Pero cuando hablamos en paralelo en un computador cuántico, lo que estamos diciendo es que el computador a un solo problema, ¿sí? Lo puede trabajar, lo puede paralelizar en varios qubits, ¿sí? Y ese tipo de operaciones no se puede hacer en un computador clásico. Y eso es lo que realmente le da la ventaja al computador cuántico, ¿sí? Cuando uno tiene todos los qubits involucrados, entrelazados, ¿sí? Ahí uno puede tener más poder que en un computador clásico, ¿sí? Si uno solo tiene qubits y todos están separados, ¿sí? Y uno los trabaja de forma individual, un conjunto de qubits nunca va a ser mejor que un computador clásico, ¿sí? Un computador cuántico, la real ventaja del computador cuántico está en el entrelazamiento, ¿sí? Entonces es fundamental el entrelazamiento. Bien, como aplicaciones, ¿para qué sirve? Bueno, gran cantidad de cosas, pero entre ellas para criptografía, ¿sí? Simulación de moléculas y materiales, optimización, aprendizaje automático, hay gran cantidad de aplicaciones. ¿Por qué, por ejemplo, simulación de moléculas y materiales? Porque las moléculas y materiales sí funcionan de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, ¿sí? Uno tiene conjuntos de átomos, moléculas, ¿sí? Y estos átomos y moléculas funcionan de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Y el computador cuántico, ¿sí? Como entiende el mismo lenguaje, puede resolver el problema de forma más simple, ¿sí? Un computador clásico pues, también puede, obviamente, resolver problemas de optimización molecular, por ejemplo, pero el lenguaje no es directo, ¿sí? Uno le tiene que decir al computador clásico la información mediante por ejemplo, uno tiene que definir la ecuación diferencial del problema, ¿sí? Y la resuelve con métodos que son completamente diferentes de la naturaleza de la molécula. En cambio, el computador cuántico es como que vive el problema, ¿sí? Porque vive en la misma teoría, ¿sí? Vive en el mismo mundo que la molécula. Entonces, por eso que hay una ventaja en la resolución del problema. Bien, empecemos brevemente a ver aspectos fundamentales. Muy rápidamente le voy a mostrar los postulados, pero no solamente los postulados para enunciarlos, como mecánica cuántica, sino para relacionarlos con computación cuántica, ¿sí? Ya han visto por la mañana la charla del curso de Daniela, ¿sí? Donde empezó a hablar de aspectos de la mecánica cuántica, y ahora la idea es extender un poco más. Entonces, el postulado, ¿cuántos de aquí han cursado mecánica cuántica? Primero, me olvidé de consultar.
El resto no. El resto son todos de pregrado o hay estudiantes que no son de pregrado. ¿Sí? ¿Han visto álgebra lineal? Es así, ¿no? ¿Todos? ¿Alguien no vio álgebra lineal? Bien. Bueno, mecánica cuántica es álgebra lineal. ¿Sí? Es álgebra lineal aplicada. Así que cuando hable de estado cuántico o qué, me voy a referir a un vector columna, simplemente. ¿Sí? Es un vector columna al cual se le aplican matrices, se le aplican transformaciones, ¿sí? Y uno puede llevar lo que se denomina el estado del sistema, ¿sí? A diferentes estados, aplicándole transformaciones. Estas transformaciones, ¿sí? Tienen que ser unitarias porque el vector no puede cambiar su tamaño, ¿sí? De acuerdo al primer postulado de la mecánica cuántica, cada sistema físico tiene asociado un vector columna, ¿sí? Que pertenece a un espacio. Formalmente se lo denomina espacio de Hilbert, pero básicamente lo que quiere decir espacio de Hilbert es que es un espacio en donde uno puede hacer productos escalares, ¿sí? Y que para fines de computación cuántica lo podemos pensar como C a la n, espacio complejo n-dimensional. ¿Sí? Bueno, si hablamos de computación cuántica, si tenemos n qubits, ¿sí? La dimensión de ese espacio va a ser 2 elevado al número de qubits, ¿sí? 2 a la n. Bien. Entonces, eso es el primer postulado. Nos asocia un elemento, ¿sí? A cada sistema físico, ¿sí? Este elemento tiene toda la información del sistema y eso se lo denomina estado. El postulado 2 está relacionado no con el sistema, sino con lo que voy a observar, ¿sí? Y nos dice que cada observable físico, cada cantidad que voy a observar, como posición, momento, energía, lo que sea, tiene asociado un operador hermítico, que es una matriz, ¿sí? Una matriz que satisface la propiedad de una matriz cuadrada que es igual a su transpuesta conjugada, ¿sí? Eso quiere decir que es hermítico. Y los autovalores de esta matriz, de este operador, ¿sí? Son las cantidades que voy a observar en el laboratorio cuando hago un experimento, ¿sí? Los resultados son directamente los autovalores. ¿Y por qué se le pide que sea hermítico? Porque los operadores hermíticos tienen autovalores reales. ¿Sí? ¿Y por qué tienen que ser reales? Porque las cantidades que voy a observar tienen que ser reales. ¿Sí? No puede ser complejo. Bien. Y además tienen otra propiedad de que sus autovectores son ortogonales. ¿Sí? Y eso también es importante porque cuando observo dos valores diferentes, físicamente tienen que simbolizar algo, tienen que simbolizar dos eventos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y eventos mutuamente excluyentes en mecánica cuántica se representan como estados ortogonales. Entonces, por eso, los valores que voy a observar son reales y los diferentes valores están asociados a eventos mutuamente excluyentes. Bien. Un ejemplo. Energía. ¿Sí? La energía es una cantidad que se puede observar y el operador de energía se lo denomina hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, este operador que es una matriz, imaginemos que tenemos un qubit, ¿sí? La dimensión es 2 a la 1, así que este hamiltoniano es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Que si se le aplica esta matriz de 2 por 2 a uno de sus autovectores, nos da el autovalor por el autovector, ¿sí? Y aquí está aplicado el otro autovector, ¿sí? Estos son los únicos dos autovalores que tiene y los dos autovectores, ¿sí? Entonces, los valores que se observan son las energías, que son los autovalores, ¿sí? Y estos son los autovectores, que son los estados que representan a esa energía. Entonces, el qubit va a tener una energía E0 solo cuando su estado es 0. ¿Sí? Y va a tener una energía E1 solo si su estado es 1. Solo en esos estados. Pero, ¿qué pasa si tenemos un estado que no es ni 0 ni 1? ¿Sí? Porque en mecánica cuántica, ahora lo vamos a ver inmediatamente, pero hay más que ceros y unos, ¿sí? Hay combinaciones. Entonces, ¿qué pasa si estoy en una combinación de ceros y unos? No tengo energía. ¿El qubit no tiene energía o tiene energía? ¿A alguien se le ocurre? Como está en superposición, con varios estados puede tener energía, ¿no? En algunos lugares. Sí, la respuesta es que no tiene una energía bien definida, ¿sí? No hay un valor exacto de energía, sino que tiene una distribución de probabilidad de energía, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la combinación lineal, ¿sí? Uno va a tener diferentes
distribuciones de probabilidad de energía, ¿sí? Pero no tiene un valor bien definido de energía. ¿Sí? Eso es importante. Bien, aquí vamos al hecho de que hay más que ceros y unos en mecánica. Y esto se debe al principio de superposición, ¿sí? Este postulado número 3 nos dice que si tenemos dos estados físicamente válidos, por ejemplo el 0 y el 1, su superposición también es un estado válido, ¿sí? O sea, cualquier combinación lineal entre estos dos vectores, que al 0, de ahora en más, al 0 ustedes lo pueden pensar como que es el vector 1, 0, vector columna 1, 0, y el 1 lo pueden pensar como que es el 0 y 1, 0, 1, ¿sí? Son los dos vectores de la base canónica. ¿Sí? Y con esta combinación lineal pueden representar a cualquier elemento de C2, ¿sí? Si estos son coeficientes complejos, cualquier vector de tamaño 2 se puede representar a combinación de esta base. ¿Por qué se le pide esta condición? Porque esto no es otra cosa que la norma del estado, ¿sí? La norma cuadrada del estado. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. ¿Y por qué se le pide norma 1? ¿Sí? Porque esto básicamente está relacionado con el hecho de que todas las probabilidades suman 1. ¿Sí? Con cualquier cantidad observable, todas las distribuciones de probabilidad tienen que estar normalizadas, ¿sí? Tiene que sumar 1. Bien. Bueno, aquí visualizamos el principio de superposición de ondas, ¿sí? El objetivo. Bien. El entrelazamiento y cualquier ventaja, ¿sí?, que tienen los computadores cuánticos está directamente relacionado con este principio, ¿sí? El principio de superposición. Si no podríamos superponer, no tendríamos entrelazamiento, y si no tenemos entrelazamiento, no hay ninguna ventaja en un computador cuántico. Así que aquí está toda la ventaja, ¿sí?, de los computadores cuánticos. Bien, postulado 4. Medición, ¿sí? Porque ya tenemos los estados, tenemos los observables, tenemos las cantidades observables, que son los autovalores. Ahora, ¿qué pasa cuando mido? ¿Sí? Supongamos que mido un observable A que satisface esta relación, o sea, aquí lo que estoy dando son los autovectores y los autovalores, ¿sí? Y en este conjunto de autovectores y este conjunto de autovalores. Aquí, entre paréntesis, aclaro algo que normalmente uno tiene este abuso de nombre, y es el hecho de que uno llama observable al operador, pero en realidad, formalmente, este es el operador asociado a la cantidad observable, ¿sí? El hamiltoniano es el operador asociado a la observable energía, ¿sí? Pero comúnmente se llama observable para simplificar. Bien, entonces la idea de este postulado de colapso es que si uno mide un observable y cuando mide encuentra que el valor que observó es lambda j, entonces el estado del sistema después de la medición es phi sub j, o sea, es inmediatamente el autovector asociado a ese autovalor, ¿sí? Y esto es independiente del estado que tenía antes de la medición, ¿sí? Hay un colapso, un cambio instantáneo de estado, ¿sí? Y eso se debe, vamos a verlo un poco más adelante también, al hecho de que cuando uno hace mediciones en mecánica cuántica, necesariamente tiene que interactuar con el sistema físico, ¿sí? No es tan inocente la acción en mecánica cuántica. ¿Y por qué no es tan inocente? Vamos a dar un ejemplo. Aquí veo que hay una mesa y hay un mantel verde, ¿sí? Y para medir el color, ¿sí?, no tuve que alterarlo, ¿sí? Sin tocarlo, yo inmediatamente me doy cuenta que el mantel es verde. En mecánica clásica uno no tiene que modificar el estado del sistema para conocer alguna propiedad. Pero en realidad sí se está modificando. ¿Sí? No es que no se está modificando de ninguna manera. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo me doy cuenta de que esto es verde? Porque están llegando fotones, ¿sí? Si estaría completamente oscura la sala, si no llegaría ni un fotón, no me daría cuenta del color, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan fotones, rebotan, llegan a mi ojo y ahí me doy cuenta que son verdes, ¿sí? Y esos fotones, la energía de esos fotones comparado con la energía de la mesa es muy despreciable, ¿sí? Entonces prácticamente no le hace ningún daño, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si este mantel lo dejo al sol 10 años, sí le hace daño, ¿sí? Entonces a la larga lo afecta. ¿Qué pasa en mecánica cuántica? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer en mecánica cuántica el hecho de mirar y no perturbar el sistema? En realidad sucede exactamente lo mismo. En mecánica cuántica, si tengo un sistema físico, la acción más inocente que puedo hacer es mirar. Y eso lo puedo hacer.
Pero mirar qué implica. Mandarle un fotonazo a un átomo, ¿sí? Cuya energía es comparable con la energía del fotón, ¿sí? Entonces, cada vez que quiero medir, es un palazo que le doy al sistema, ¿sí? Y ese palazo produce el colapso, ¿sí? Es una interacción, necesariamente hay una interacción, y esa interacción cambia el estado del sistema. Y es inevitable conocer una propiedad sin interactuar, ¿sí? Es completamente imposible saber algo de un sistema mecánico cuántico sin interactuar, ¿sí? O sea que todo conocimiento que uno gana del sistema físico implica una medición y una perturbación, ¿sí? Después vamos a ver que esto es importante para las aplicaciones. Ahora, imagínense que tenemos un estado de superposición preparado, ¿sí? Superposición de 0 y 1, y queremos observar esa superposición, porque es algo bonito, ¿sí? Algo que no tiene un análogo clásico, sucede en mecánica cuántica, bueno, vamos a mirarlo. Pero cuando vamos a mirarlo, sucede que el estado colapsa, ¿sí? Justamente por el colapso de la función de onda, ¿sí? Entonces lo preparamos de vuelta y miramos y colapsa, a veces a 0, a veces a 1, ¿sí? Dependiendo de cómo sean los pesos, ¿sí? Los coeficientes que están aquí adelante, ¿sí? El valor absoluto al cuadrado de cada coeficiente nos da la probabilidad, ¿sí? Aquí, como están igualmente pesados, la probabilidad de obtener 0 es 1/2 y la probabilidad de obtener 1/2, ¿sí? Pero nunca voy a observar la superposición. Siempre hay un colapso. Y cuando hay un colapso, se colapsa al autoestado, ¿sí? Por el postulado que les mostré. Bien. Es feo esto, ¿no? Porque a uno le gustaría ver la mecánica cuántica. Pero uno puede medir y inferir estas cosas, pero no lo puede mirar, ¿no? Así que, ¿por qué existe ese postulado del colapso, no? Pero si nos preguntamos por qué existe, ¿sí? Ahí surge algo muy interesante, y para verlo vamos a analizar un poco este experimento del aparato de Stan-Gerlach, ¿sí? Esto es el dispositivo, esta figura está tomada del paper de Stan-Gerlach, donde se descubrió lo que es el spin, ¿sí? Si uno manda una partícula con spin, y el spin uno lo puede pensar como el giro, entre comillas, una interpretación clásica, el giro de esa partícula. Si tiene spin para arriba, después de pasar por un campo magnético muy intenso, se va a ir para arriba. Si tiene spin para abajo, ¿sí? Colapsa para abajo, se va para abajo. Y si no tiene spin, va a seguir derecho, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si después de ver que el spin se fue para arriba, lo mido otra vez? Y lo que sucede es que se va para arriba. Y si mido otra vez, se va para arriba. Y puedo medir indefinidamente y siempre se va a ir para arriba. Eso es lo que se conoce como el principio de repetibilidad, ¿sí? Cuando yo observo un resultado, ¿sí?, de una cantidad física, si mido otra vez sobre el sistema, tengo que obtener lo mismo, ¿sí? Es una especie de consistencia. Eso sucede en toda la física, ¿sí? Así que justamente el colapso nos permite tener ese principio de repetibilidad, porque después del colapso, el estado del sistema, el estado de ese electrón que vino por aquí, es hacia arriba. Y si es hacia arriba, quiere decir que cuando yo hago otra medición voy a tener probabilidad 1 de que sea para arriba. Y después probabilidad 1 de que sea para arriba, ¿sí? Siempre va a tener probabilidad 1. Si no tuviese ese colapso, podría dar a veces arriba, a veces abajo. Bien. Entonces, una cantidad observada en un experimento no puede cambiar si se repite el experimento con el mismo sistema físico. Ese es el principio de repetibilidad. Ahora, no entra en conflicto con la naturaleza aleatoria de la mecánica cuántica, esto, porque cuando uno hace medición, nosotros sabemos que hay cierta probabilidad, como les mostré antes, de obtener 0 y 1, ¿no? ¿Cómo puede ser que da siempre para arriba si supuestamente uno tiene naturaleza aleatoria? ¿Cómo se compatibiliza esto con el principio de repetibilidad? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Porque para que sea de naturaleza aleatoria tendríamos que preparar de nuevo el estado. En cambio aquí estamos colapsando el estado y volviendo a medir. Exacto, por ahí pasa la cosa. Porque el principio de repetibilidad no aplica al primer experimento, ¿sí? Repetibilidad, o sea, a partir de la segunda vez. Y a partir de la segunda vez ya se dio el colapso.
Entonces, antes de hacer el experimento, se puede ir para arriba, para abajo, ¿sí? Con la naturaleza probabilista que tiene la mecánica cuántica. Pero a partir del segundo experimento ya viene el principio de repetibilidad. ¿Sí? Bien. ¿Y se puede medir sin colapsar? Hay un conjunto de mediciones que se llaman mediciones débiles. Por ejemplo, si ponemos el mismo aparato en Stan Gerlach, pero que sea muy débil el campo magnético, ¿sí? Eso lo que hace es que genera algo que se conoce como medición débil, ¿sí? Y eso no genera un colapso inmediato, ¿sí? a uno de los autoestados del observable, ¿sí? Pero es menor la cantidad de información que se extrae comparado con una medición estándar, ¿sí? Entonces, si uno perturba menos, va a poder ganar menos información, ¿sí? Pero necesariamente, cuando uno quiere extraer información, hay que perturbar, ¿sí? No hay forma de extraer información sin perturbar. Esto es una propiedad muy importante de la mecánica cuántica y que es muy útil, porque hay aplicaciones en criptografía cuántica, ¿sí? La criptografía clásica, ustedes habrán escuchado que cuando salgan los computadores cuánticos van a tener la facilidad de factorizar números de manera muy rápida, ¿sí? ¿Han escuchado esto? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Sí? La idea es que los computadores cuánticos van a ser muy rápidos para factorizar. Y factorizar es importante porque cada vez que hacen una transacción, que entra a su página del banco, una compra, detrás de la seguridad de esa transacción o de esa operación, hay un número muy grande que un hacker no lo sabe factorizar en un tiempo muy rápido, ¿sí? Un número que tiene más de 600 cifras y que es producto de dos primos. Si el hacker pudiera factorizar esos números, le manda un mensaje al banco y le dice, por decir algo, 3 por 5, 15, ¿no? O el número que sea. Si el hacker le dice al banco cuál es la factorización, el banco le cree como si fuese el cliente, ¿sí? Y libera el dinero, ¿sí? Porque detrás de los números de su tarjeta, todos los números de su tarjeta, detrás de todo eso hay un número, ¿sí? Un número primo muy grande, que si uno tiene ese número de 600 cifras y lo divide, obtiene el otro primo. Dividir es fácil, pero obtener los dos factores es muy difícil. Y eso es lo que no puede hacer el hacker muy rápido. Sí lo puede hacer si le dan un mes, ¿sí? Pero en el minuto que dura la transacción no lo puede hacer. Pero los computadores cuánticos sí lo van a poder hacer. Entonces, cuando vengan los computadores cuánticos van a tener el poder de romper la encriptación actual, ¿sí? ¿Y cómo se combate eso? Con criptografía cuántica, ¿sí? Si uno encripta información utilizando un canal cuántico, ¿sí? Estados entrelazados, un hacker que quiera robar información tendría que medir, ¿sí? Y cuando mide, perturba el sistema. Y si perturba el sistema, el banco se da cuenta y aborta la operación. Entonces es 100% seguro. Otra cosa que podría hacer el hacker es, en vez de medir el sistema que va a ir para el banco, lo que podría hacer es capturar esos fotones que vienen por la fibra óptica, capturarlos, duplicarlos, ¿sí? Deja pasar el original que no está modificado y se queda con la copia. Y a la copia la mide y nadie se entera. Pero ¿qué pasa? Otra cosa que no vamos a hablar hoy, pero que es muy importante, es que en mecánica cuántica no se puede copiar, ¿sí? Si uno tiene un original, es imposible sacar dos copias, ¿sí? La fotocopiadora cuántica no existe. Entonces, eso le impide al hacker hacer una copia y la única forma en la que puede extraer información es midiendo el original, ¿sí? Pero midiendo el original perturba el sistema y se enteran en el banco, así que es 100% seguro. Bien. Bueno, ahora vamos a las probabilidades, pues ya tenemos los estados, tenemos los sistemas físicos, medimos, ¿sí? A veces colapsa al 0, a veces al 1, pero ¿con qué probabilidad colapsa al 0 y al 1? ¿Con qué frecuencia? Y eso está dado por la regla de Bohr, ¿cierto? La regla de Bohr nos dice que la probabilidad de que si tengo un observable A nos dé un valor lambda I, que es uno de sus autovalores, dado que el estado era ¿sí? Supongamos, está dado por esto. Y esta receta es el módulo cuadrado del producto escalar entre el estado del sistema y el autoestado asociado a este autovalor. ¿Sí? Esta es la receta. Hay que saber cuál es el estado del sistema y cuál es el autoestado asociado al valor que quiero observar. ¿Sí? Bien.
Y es muy importante, pues aquí vemos probabilidades, ¿sí? No hay determinismo, no está todo completamente determinado como con las leyes de Newton, que uno si sabe el estado inicial y utiliza la ley de Newton, puede calcular la trayectoria de una parábola, un proyectil que lo tiro, puede saber exactamente la posición a cada instante. Es determinista esa teoría. Pero la mecánica cuántica nos da solo probabilidades. La mecánica cuántica es esencialmente probabilista, ¿sí? No se puede determinar todo. ¿Sí? Pese a que eso no suena muy bien para mucha gente, ¿sí? Como por ejemplo Einstein, que en sus primeros años quiso destruir la mecánica cuántica. Decía que Dios no juega a los dados, ¿no? Habrán escuchado todos esa frase. Y justamente decía que Dios no juega a los dados porque no le gustaba que la mecánica cuántica tenga probabilidades, ¿sí? Einstein pensaba que el hecho de que nosotros utilicemos probabilidades de mecánica cuántica era porque no entendíamos completamente la teoría, era una teoría incompleta, ¿sí? Pero existía una teoría determinista que nos permitía conocer exactamente todo, ¿sí? Pero es la mecánica cuántica probabilista como la termodinámica, ¿sí? Que uno tiene cientos de millones de partículas y no puede conocer la trayectoria de cada una, entonces uno lo que hace es estadística, ¿sí? Y define cosas como la temperatura, que no es otra cosa que valores promedios del comportamiento que tiene el sistema. Pero no, la mecánica cuántica es esencialmente probabilista, ¿sí? Esencialmente probabilista. No depende de cuán preciso uno puede hacer las mediciones o cuán buenos sean los aparatos de medición, ¿sí? Y esto lo vamos a ver sobre el final de la charla, ¿sí? Que si uno tiene principio de superposición y asume que tiene una teoría determinista, inmediatamente implica la violación de la teoría de la relatividad, ¿sí? A ese nivel. Superposición se sabe que existe, se ha medido, ¿sí? Eso se conoce. Perdón. Entonces, si uno le suma a la superposición determinismo, entra en conflicto con la relatividad. Fíjese cuán importante es que no sea determinista la teoría. Bien, y finalmente vamos a mostrar el postulado de evolución temporal, ¿sí? Esta es la ecuación de Schrödinger, esta es la ecuación análoga a la segunda ley de Newton, ¿sí? Que nos dice que si tengo un estado inicial, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial que nos permite saber cómo es la evolución en el tiempo, ¿sí? Del estado. Bien. Ahora, una pregunta. Esta ecuación es una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación que depende de derivadas. ¿Es una ecuación de ondas o no es una ecuación de ondas? La ecuación de Schrödinger. ¿Qué dicen? A ver, levanten la mano los que piensan que sí es una ecuación de onda. ¿Y los que dicen que no? A ver, ¿por qué no es una ecuación de ondas? No, mejor dicho, lo que dicen que sí. A ver, los que dicen que sí. ¿Por qué sí es una ecuación de ondas? ¿Alguien? ¿No? Una ecuación de ondas con la primera derivada solamente, los que han visto algo de ecuaciones diferenciales, saben que las ondas tienen una segunda derivada, ¿no? Una segunda derivada en el tiempo, ¿sí? Una segunda derivada en la posición. Las derivadas de posición están metidas aquí adentro del hamiltoniano, ¿sí? Con el impulso. Pero aquí tenemos una derivada primera en tiempo. Si uno tiene derivada primera, tiene exponenciales crecientes o decrecientes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea una ecuación de ondas? ¿No? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? La respuesta es que sí es una ecuación de ondas, pero aquí hay una i, ¿sí? Entonces, si bien hay una derivada primera, son exponenciales, pero no son crecientes y crecientes porque son exponenciales complejas. Y las exponenciales complejas son ondas, ¿no? O sea que esto sí es una ecuación de ondas. Bien, bueno, ahora vamos a mover un poco para el lado de computación cuántica, ¿sí? Cuando uno tiene evolución de sistemas físicos, ¿sí? Esa evolución, si uno lo piensa como una serie de qubits, ¿sí? Cada compuerta que uno le aplica a un computador cuántico no es más que una interacción física entre un pulso electromagnético y los qubits, ¿sí? Detrás de eso hay un hamiltoniano, ese hamiltoniano evoluciona, ¿sí?
la función de onda evoluciona y el estado cambia, ¿sí? Se mueve de un elemento a otro, y eso es lo que básicamente hacemos cuando ponemos estas cajitas, ¿sí? Estamos llevando el sistema de una evolución a otra, una evolución muy bien controlada, con una interacción muy bien definida y en un tiempo muy preciso, ¿sí? Si uno coordina bien todo eso, puede programar una compuerta lógica. Así que uno, por ejemplo, cuando entra a Qiskit, uno esto lo utiliza como cajas negras, ¿sí? Uno no le importa lo que está detrás, pero detrás hay un pulso muy bien definido, una energía y una frecuencia muy definida, y durante una duración muy definida, de forma tal que logra el efecto de las transformaciones que uno quiere poner, ¿sí? Esto lo van a ver bien en detalle en el curso de Kevin mañana, sí, a las 11:30, de programación con pulsos. Bien, entonces ahora vamos para el lado de la computación, ¿sí? Como ya habrán visto varias veces, los computadores se ven de esta forma, ¿sí? Son aparatos bien grandes que cuelgan del techo, que funcionan a temperaturas extremadamente bajas, ¿sí? Al menos una tecnología de superconductores. Así es como se ve el computador cuando uno le saca la tapa, ¿sí? La tapa, por supuesto, que es necesaria porque esto tiene que estar a temperaturas extremadamente bajas, del orden de los 30 milikelvin, ¿sí? Y esto es lo que ve cuando uno saca la tapa, y la pregunta es, ¿dónde está el computador? ¿Es todo? ¿Sí? Todo esto son componentes del computador, o ¿dónde está el computador cuántico? ¿A alguien se le ocurre? ¿Es todo? ¿Es una parte? Ese punto negro, exacto. Esto es el computador cuántico. Bueno, en realidad dentro de ese cuadrado no es todo lo que se ve como el chip, ¿sí? El chip tiene un tamaño extremadamente pequeño, pues justamente los circuitos tienen que ser de tamaño de escala nanoscópica, porque si no, no valdría la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, aquí adentro está el chip, y el resto es electrónica, ¿sí? Para poder controlarlo, y la refrigeración. Es extremadamente difícil llevar todo esto hasta la escala de los milikelvin, ¿sí? Hay diferentes etapas de enfriamiento. Y por supuesto que nada de lo que se ve aquí es cobre, ¿sí? No puede haber cobre. ¿Por qué no puede haber cobre? Porque es conductor. Tiene que ser conductor porque queremos llevar pulsos electromagnéticos, ¿sí? Tiene que ser conductor. Pero ¿por qué el conductor no puede ser cobre? La resistencia. Claro, el cobre es un semiconductor, ¿sí? Entonces genera temperatura. Si nosotros queremos llevar esto casi al 0 Kelvin y le ponemos una estufa adentro, nunca lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces, todo lo que se ve aquí, todos los cables, es todo tecnología de superconductores, ¿sí? O sea, se transmiten pulsos electromagnéticos, pero sin resistencia, ¿sí? Bien, y todo este cablerío va para afuera, ¿sí? Y se puede controlar desde un computador clásico. Y de hecho, ustedes van a empezar a controlarlos con Víctor en el próximo curso, ¿sí? Desde aquí mismo, ¿sí? Envían señales, cargan experimentos, se ejecutan en computadores reales, ¿sí? Y después les llegan los resultados. Bien, y así es como se ve un chip cuántico, ¿sí? Por aquí llegan los pulsos electromagnéticos, ¿sí? Esto define los qubits. Esto es un computador que ya no existe. Este es un computador disponible en IBM hace unos años, ¿sí? De 7 qubits. Estas son cavidades resonantes, y uno aquí tiene circuitos muy pequeños, ¿sí? Circuitos de la misma forma que los circuitos que han visto si cursaron Física 2 en el curso de electricidad y magnetismo, que tienen, en los circuitos pueden tener resistencia, inductancia y capacitancia, ¿sí? Bueno, estos circuitos no tienen la resistencia, obviamente, porque no pueden generar temperatura, pero son una combinación de capacitancia con inductancia, ¿sí? Que son dos dispositivos que no generan calor, ¿sí? ¿Y qué es el qubit? El qubit no es otra cosa que en esta cavidad resonante, ¿sí? Cuando uno tiene energía almacenada, confinada en una región, atrapada, ¿sí? En mecánica cuántica uno tiene energías discretas. Eso es una regla general. Siempre que tenga una partícula o una onda confinada en una región del espacio, las energías son discretas, ¿sí? Como los modos de vibración de una cuerda, ¿sí?
de la misma forma. Tiene la partícula, la cuerda atrapada porque está, ¿sí? tiene bordes, y eso genera que haya diferentes modos en los cuales le gusta oscilar, y es un conjunto discreto de modos. Entonces, en esas energías, ¿sí? Tenemos la energía más baja, ¿sí? La primera excitada, y hay infinidad de modos excitados. Lo que llamamos qubit no es otra cosa que los dos primeros modos de energía, ¿sí? El modo más bajo que puede tener de energía este circuito, ¿sí? Lo llamamos el cero, ¿sí? El estado de este sistema lo llamamos cero, ¿sí? Y el estado del primer excitado lo llamamos 1, y nos olvidamos de todos los que están hacia arriba, ¿sí? Solo trabajamos con los dos modos más bajos, ¿sí? Y eso es el qubit. Sí. ¿No hay problemas con el tunneling en este sistema? Bueno, ¿a qué te refieres? Como que se puede escapar del Sí, bueno, por supuesto, estamos en mecánica cuántica y efecto túnel. La idea es que los circuitos están construidos de forma tal que la probabilidad de tunneling y la probabilidad de que existan corrientes parásitas de que nos puedan generar cambios en nuestro sistema se minimicen. Sí, se minimicen. Pero por supuesto que no se pueden, uno no las puede desaparecer porque es la naturaleza cuántica, ¿no? Entonces, la idea es minimizarlo, ¿sí? Minimizar los efectos, pero son evitables. Y errores siempre hay. Es imposible decirle a un sistema cuántico que no tenga efecto túnel. Uno puede tratar de minimizarlo, pero no lo puede eliminar. Así que sí, eso es cierto. Bien, entonces tenemos estos dos modos, el 0 y el 1, ¿sí? Y lo que hacemos es jugar con esos modos y codificar información. ¿Sí? Así que en cada uno de estos qubits uno puede tener ceros y unos, y después los puede hacer interactuar, ¿sí? Los que están conectados, fíjense que estos están conectados, uno los puede hacer interactuar, ¿sí? Y generar entrelazamiento. ¿Sí? Bien. Ahora, los qubits, además del túnel mencionado, tienen otro problema, que es que si uno, por ejemplo, tiene el estado en 1, ¿sí? Fíjense, si tengo un qubit en 1, aquí abajo hay algo, ¿sí? Entonces tienen el problema, bueno, esto era un video, pero aquí no funciona. Tienen el mismo problema del coyote, que el coyote cuando se da cuenta que hay algo abajo, se va para abajo, ¿no? Entonces el qubit es lo mismo. Si está en 1, ¿sí? Demora un poco en darse cuenta, pero a la larga se va para abajo, ¿sí? Simplemente porque cae a un nivel más bajo de energía, ¿sí? En principio de mínima energía. Entonces, fíjense, lo que se ve aquí es la probabilidad de que se mantenga en 1 en el tiempo, ¿sí? Fíjense que cuando pasan 30 microsegundos, la probabilidad de que se mantenga en 1 es del 30%. ¿Sí? Entonces, se cae. Y eso es malo. Eso es malo porque pierde información, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es todo el algoritmo, todos los cálculos que uno quiere hacer, tiene que hacerlo en mucho menos que este tiempo, ¿sí? Digamos por aquí, en un tiempo donde la probabilidad de que no decaiga es bastante alta, ¿sí? Fíjense que para preparar una compuerta local, ¿sí? Como les mostré antes, una compuerta de Kalman, unas compuertas de Pauli, ¿sí? Las compuertas que solo afectan a un qubit, se pueden hacer en un tiempo del orden de aproximadamente 13 microsegundos, ¿sí? Perdón, en 0.13 microsegundos, o sea que estamos por aquí. Y para una compuerta bipartita, 0.25 microsegundos, ¿sí? Entonces fíjense que de estas bipartitas, como la CINOT, se pueden aplicar 100 compuertas hasta este tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, si de aquí tengo 20, más o menos, voy a estar por aquí, en esta región. Más o menos. Así que ese es más o menos el límite actual del número de compuertas que uno puede aplicar sin perder una alta probabilidad de que el qubit siga ahí, ¿no? Porque si todos los unos se nos decaen a 0, estamos fritos. Sí. Este límite es intrínseco del qubit, no tiene nada que ver con cómo montemos un sistema. El decaimiento es algo que siempre va a pasar, pero uno puede, es un problema de ingeniería, de cómo tratar de retardar este tiempo, ¿sí? Cómo tratar de hacer el proceso más lento. A ver, ¿se podría intentar ralentizar? Se puede, sí, se puede, dependiendo de cómo está fabricado ese qubit, ¿sí? Uno puede cambiar esta curva, ¿sí? La idea es que decaiga lo más lento posible.
¿Qué propiedad afecta el tiempo de caimiento? ¿Qué propiedad física es lo que provoca y la forma en que está fabricado ese circuito nanoscópico? No entiendo demasiado la ingeniería que hay detrás, pero dependiendo de cómo se lo fabrica, es el tamaño, por ejemplo, ¿sí? El tamaño de estos circuitos, la separación, ¿sí? de estos componentes, toda la geometría va a afectar a esto y otras propiedades, ¿no? La idea es fabricarlo de forma tal que se minimice la pérdida de información. ¿Sí? Por ahora lo mejor que se ha logrado es esto, pero todo el tiempo se están mejorando los computadores. ¿Sí? Actualmente son mucho mejor de lo que eran hace 10 años, en este sentido. Bien, y así es como se ven los circuitos cuánticos. ¿Sí? Uno tiene muchos qubits, muchas compuertas, y lo que uno quiere hacer se codifica en este circuito. ¿Sí? Aquí, bueno, esto está sacado de un trabajo muy curioso en donde lo que hace es asociar sentencias, ¿sí? a circuitos cuánticos. No desconozco el detalle porque no lo he mirado, si uno tiene curiosidad lo puede mirar. Y esto supuestamente codifica la sentencia John walks in the park. No sé si tendrá algo que ver con Johnny Walker, si fue inspirada la frase en eso o no. Pero bueno, aquí no se ve muy bien que represente eso, pero de alguna forma está codificado. Y vamos a tomar a este circuito como ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí como les mencioné, en vertical tenemos los qubits, el número de qubits, y hacia la derecha va el tiempo, ¿sí? El estado inicializa aquí tenemos un estado inicial y aplicamos compuertas hacia la derecha. Y lo último que hacemos es medir, ¿sí? No medimos antes porque si medimos antes producimos colapso y destruimos todo lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que hay aquí, en este circuito. Vamos a analizar. Fíjense, aquí en este eje vertical, aquí tenemos lo que se denominan los registros cuánticos, que son los qubits, ¿sí? Estos registros cuánticos que inicializan en el estado cero, ¿sí? Y es a los cuales le aplicamos todas las compuertas para codificar un algoritmo. Y además tenemos registros clásicos, y los registros clásicos es en donde se almacena la información, ¿sí? Cada vez que uno mide ese resultado 0 o 1, a donde se da el colapso, eso va y se almacena en un registro clásico, ¿sí? Aquí fíjense, este número es el número de registros clásicos que uno tiene. Si hay 10 qubits, tenemos 10 registros clásicos, ¿sí? Desde el 0 hasta el 9, donde se van almacenando todos esos ceros y unos, ¿sí? Y esa es la estadística que después nos ayuda a reconstruir el resultado del PNL. Bien, además tenemos compuertas locales, que son las compuertas que actúan en qubits individuales, ¿sí? Pero las compuertas locales no son suficientes porque necesitamos hacerlos interactuar, ¿sí? Si solo tuviésemos compuertas locales, como ya le mencioné, no habría ventaja con respecto a un computador cuántico. Ahí en verde tenemos las compuertas no locales, ¿sí? Que son las que producen entrelazamiento. Y posteriormente mediciones. Fíjense que lo último que se hace es medir, ¿sí? Lo último que se hace es medir para registrar el output del algoritmo, ¿sí? Bien, ahora vamos a visualizar en este circuito, vamos a visualizar todos los postulados que mencioné, ¿sí? El postulado número 1, ¿sí? Que nos asocia un estado a cualquier sistema físico. Detrás de este circuito, ¿sí? Hay un estado de 11 qubits, ¿sí? Que uno lo podía determinar a partir de estadísticas, ¿sí? Uno hace mediciones y después de hacer varias mediciones uno puede determinar cuál es el estado, ¿sí? Del sistema, ¿sí? Si son 11 qubits, va a ser un vector de tamaño 2 a la 11, ¿sí? Bastante grande. Pero el hecho de que sea bastante grande da lugar a que se puedan hacer muchos cálculos y que se pueda tener un programa, un algoritmo, ¿sí? Mientras más qubits, más poderoso va a ser el algoritmo. Por otro lado, el postulado 2 que nos hablaba de los observables. Aquí les dije que hay muchas mediciones, ¿sí? Pero, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué observable? Energía, exacto. Como les había dicho, los ceros y unos son dos modos de energía, ¿sí? De los qubits. Entonces, el observable que se está midiendo es la energía, ¿sí? Y estos qubits, que pueden estar en 0 y en 1, es la base de autoestados del hamiltoniano, ¿sí? Eso lo tienen que tener en claro. Y las mediciones son, por supuesto, en la base de autoestados de energía.
Bien. ¿Se puede medir en otra base? ¿Cómo se podría hacer? ¿Alguna idea? Algo que teníamos el operador para cada observable sería encontrar el operador relacionado al observable y usar el mismo autovalor y autovector que aparezca de hacer esa operación. Sí, pero físicamente en los computadores solo pueden medir la energía. Entonces, si quiero medir otra cosa, ¿cómo puedo hacer? ¿No se puede? Se necesitaría otro instrumento. En principio, claro, si están en el laboratorio y quieren medir otra cosa, tiene que cambiar el aparato. Pero hay un truco que uno puede hacer, y es que antes de medir, uno puede aplicar una transformación unitaria, una rotación. ¿Sí? Y esa rotación, ¿sí? No es parte del estado que uno quiere medir, pero sí es un truco de rotar. ¿Sí? Tendría que tener para... Aquí se puede escribir. Bien. Esto es lo que se hace. Por la... no. Sí, a ver, bien. Bien. Por la regla de Bohr, ¿sí? Imagínense que estamos midiendo, este es el estado del sistema y estamos midiendo en la base computacional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ustedes quisieran medir en otra base, la que sea, que no es esta, ¿sí? No pueden poner esto aquí y medir porque solo se puede medir en la base computacional. Pero ustedes sí pueden hacer un truco, y el truco es este: encontrar cuál es la transformación que me lleva la base computacional a cualquier base, la que uno quiera, ¿sí? Cambiando la transformación uno puede cambiar la base aquí. Entonces uno lo que hace es lo siguiente: uno, fíjense, esta la voy a poner P tilde J, que es en la base que uno quiere medir, ¿sí? Tengo el estado del sistema y tengo esta rotación, voy a cambiar así, si no me va a confundir. ¿Se alcanza a ver? Esto es lo que yo quisiera medir, pero no puedo porque solo puedo medir energía. Pero lo que hago es a este elemento lo escribo de esta forma, ¿sí? Entonces aquí me queda una U y me queda esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? A esta U la mando para el otro lado y se la cargo al estado. Entonces esto es como medir en otro estado, ¿sí? En otro estado estoy midiendo en la base computacional, que es la que sí puedo medir. Así que es el truco de rotar un poquito el estado, ¿sí? Y medir en la base computacional. Y rotar un poquito el estado y medir en la base computacional es lo mismo que medir el estado original en la base que yo quiero. ¿Y cómo hay que rotar los estados? De la misma forma que se rota a la base computacional para llevar esos estados. Esa es la receta, ¿sí? Así que el truco es, antes de medir, aplicarle esa transformación, un DAGA, ¿sí? Porque cuando me voy al espacio de los BRA, ¿sí? Tengo que aplicar la operación DAGA para mover el producto escalar, para mover de izquierda a derecha con la operación, el adjunto, ¿cierto? Entonces le aplico la operación DAGA para traerlo de este lado y mido la base computacional. Así que aquí tengo que, en cada uno de los qubits le aplico la operación DAGA para moverlo a la base que quiero y mido la base computacional y eso me da la medición en cualquier base. Bien. Ahora, el postulado 3, que está relacionado con el principio de superposición. Fíjense que aquí hay muchas compuertas, como por ejemplo la Hadamard, que crean superposición, ¿sí? Fíjense que aquí el estado 0, cuando se le aplico la compuerta Hadamard, se va al 0 más 1, ¿sí? Y eso es una superposición de estados cuánticos, y si bien no están entre los estados a este nivel, ¿sí? Pero ya hay superposición. El postulado 4, que es la medición, bueno, cuando hacemos mediciones, nos vamos a 0 y 1, ¿sí? Y conocemos la energía exacta del qubit después de la medición, ¿sí? El postulado del colapso, ¿sí? Cada qubit después de la medición colapsa a 0 y a 1,
¿sí? Y la probabilidad de que colapse 0 y 1 está dado por la regla de Bond, ¿sí? Y el postulado 6, bueno, sabemos que el tiempo avanza hacia la derecha y, como mencioné antes, cada compuerta, ¿sí?, me define una interacción entre el qubit y un pulso electromagnético, si hay una evolución temporal dada por la ecuación de Schrödinger, y eso nos hace que uno pueda manipular un estado inicial y llevarlo al estado que uno quiera. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, hay un efecto indeseado pero inevitable que es el tema de la decoherencia. ¿Sí? La decoherencia es la propiedad por las cuales, a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, el sistema cuántico va perdiendo información. Y eso es porque interactúa con el medio ambiente. Pese a que está a temperatura casi rozando el cero absoluto, ¿sí?, del orden de los 30 milikelvin, esa temperatura es suficientemente alta como para destruir muy rápidamente, ¿sí?, del orden de los cientos de microsegundos, destruir cualquier información cuántica y el estado se vuelve clásico. ¿Sí? Ese es un problema que tienen las tecnologías de superconductores y que todavía no hay una solución feliz. ¿Sí? Es por eso que es tan difícil controlar un gran número de qubits. Y cuando digo grande, estoy diciendo 10, ya es suficientemente grande como para que la decoherencia se pierda muy rápido y que uno no pueda tener resultados tan buenos como quisiera en un experimento. ¿Sí? Bien, bueno, esta era una animación. Aquí la idea es que como uno tiene decoherencia, uno tiene que tratar de hacer que el tiempo que dure el algoritmo sea lo mínimo posible. ¿Sí? Uno cuando programa un algoritmo, tiene que tratar de que el número de capas, ¿sí?, esto se denomina la profundidad del circuito, el número de capas vertical que uno tiene que ser el mínimo posible, porque mientras menos capas, menos tiempo dura la ejecución total del algoritmo y menos afecta la decoherencia. ¿Sí? Y hay muchas veces que uno tiene un circuito que tiene muchas capas, pero se puede encontrar un circuito equivalente con menos capas que produce el mismo efecto. ¿Sí? Y encontrar eso es todo un arte. ¿Sí? Encontrar cuál es la forma óptima de codificar un estado cuántico, eso es un problema combinatorial bien complejo. Bien, entonces los algoritmos cuánticos tienen aproximadamente esta forma. ¿Sí? Primero se inicializan en cero los qubits, ¿sí? Después uno pone los inputs, ¿sí?, las entradas que le quiere dar a ese algoritmo. Fíjense aquí, poniendo compuertas X, la X me lleva el 0 al 1 y el 1 al 0. Entonces, aquí poniendo compuertas X locales, lo que estoy diciendo es una entrada de bits. Estos son como bits, ¿sí? Uno le dice, con bits, uno le dice una entrada al algoritmo, se ejecuta el algoritmo, ¿sí?, y después se hacen mediciones y se obtienen los resultados. Pregunta, ¿por qué se inicializa en 0 y no en 1? ¿Sí? Los computadores cuánticos siempre inicializan en 0. ¿Por qué no en 1? Se caería la energía. Se caería. Se caería, sí. Sí, exacto. ¿Pero qué nos da el hecho de que decaiga? Se pierde información. Se pierde información, sí, pero ¿por qué es conveniente? Porque podría comenzar en 1 e inmediatamente hacer el experimento. ¿Sí? Pero en 0, ¿cuál es la ventaja de que empiece en 0? Es el estado base de un... Es el estado base, exacto. La gran ventaja es que es fácil de preparar. Porque uno puede correr cualquier algoritmo y si quiere reiniciar el computador, lo único que tiene que hacer es esperar. Esperas y se cae todo. ¿Sí? Si esperas 300 nanosegundos, se fue todo a 0. Y ahí es donde se reinició el computador. ¿Sí? Entonces, el 0 es un estado muy simple de preparar. Y está garantizado de que va a quedar en 0. ¿Sí? Así que por eso se inicializa en 0 y no en 1. Bien, les iba a dar una pista, pero bueno. Tarde, no me acordé. Bien, compuertas locales. Ahí, como les mencioné, hay varios conjuntos de compuertas. La Hadamard que nos lleva al 0, al estado más, que el más es 0 más 1. ¿Sí? Al 1 me lo lleva al menos, que es 0 menos 1. ¿Sí? Están las compuertas de Pauli. ¿Sí? La X, la Y, la Z.
Hay compuertas de fase que solo le cambian una fase al estado 1, ¿sí? La S y la P, es un cambio en pi medio y en pi cuarto. ¿Sí? Hay una gran cantidad de operaciones que pueden aplicar. Eso se refleja en la esfera de Bloch. No sé si esto es algo que alguno de ustedes habrá escuchado, pero es una representación para los estados de un qubit. Se puede representar como puntos en la superficie de la esfera de Bloch. ¿Sí? Acá en el norte está el 0, acá está el 1, acá está el estado más, el menos. ¿Sí? Y cualquier otro punto se puede representar, cualquier otro estado como un punto de esta esfera. Los códigos QR que aparecen a lo largo de la presentación es para expandir información, son fuentes para que puedan consultar posteriormente. Bien, estas compuertas locales se pueden componer, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, que las de Pauling y las Hadamard son todas compuertas que si uno las compone, ¿sí? Se le aplica 2 veces, le da la identidad. Y eso es porque son hermíticas y unitarias. Cualquier operación hermítica y unitaria que se le aplica 2 veces nos da la identidad, porque el adjunto es el mismo. Entonces, como son unitarias, nos da la identidad. La S, fíjense que al componerla 2 veces no nos da la identidad, pero al componerla 4 veces sí. Y por ejemplo, fíjense esta secuencia de la Hadamard con la matriz de Pauli Z, y después Hadamard nos da la X. ¿Sí? Y si lo mira un poco fijo, esto no, fíjense que no es otra cosa que la descomposición espectral de esto, ¿sí? la diagonalización, perdón. Esta matriz, para diagonalizarla, ¿sí? Esta es la matriz que la diagonaliza, y esta es una matriz diagonal. ¿Sí? O sea que esta es la matriz diagonal que contiene los autovectores, esta es la matriz que diagonaliza, y esta es la matriz daga, pero como la matriz daga es igual a la matriz porque es hermítica, entonces son iguales. ¿Sí? Bien. Bien, ahora vamos a 2 qubits. ¿Sí? Cuando tenemos 2 qubits, lo que normalmente uno ve así, en realidad viene de aquí. ¿Sí? Es un producto entre 2 espacios diferentes, el espacio de un qubit y el espacio del otro. ¿Sí? Y este producto es el producto de Kronecker. ¿Sí? No es otro producto, es solo el producto de Kronecker. Pero la pregunta es ¿por qué no es otro producto? ¿Alguien sabe por qué es este producto? ¿No? ¿Se les ocurre? Sí. Porque estamos trabajando con solo los niveles de energía y no nos interesa la dimensión. No, porque también podría tener 2 niveles de energía y poner otro producto, que los matemáticos tienen infinidad de productos definidos, pero ¿por qué el de Kronecker y no otro? Y la respuesta es porque si uno tiene qubits que no interactúan, cuando uno va a probabilidades, eso se traduce a que las distribuciones de probabilidad son independientes. O sea, qubits no interactuantes tienen asociados distribuciones de probabilidad independientes. Básicamente por eso. Y aquí está la demostración, ¿sí? Que es bien simple, uno tiene solamente, se tiene que definir una distribución de probabilidad conjunta, en un qubit mido A, en el otro B. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se mida, por ejemplo, la energía? El hamiltoniano de A, la probabilidad de que tenga este autovalor, y para B que tenga este autovalor. ¿Sí? Dado que el estado del sistema es algo en A por algo en B, están separados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la receta? Módulo cuadrado, el producto escalar entre el estado del sistema, que es un estado producto, con los autoestados asociados a la medición. ¿Sí? ¿Y cuál es el autoestado asociado a este valor? Este. Y el autoestado asociado al valor en B es este. Entonces, la propiedad matemática del producto de Kronecker es que esto se transforma en esto. Esta es la magia, ¿sí? El producto tensorial de productos escalares es el producto de los productos escalares. ¿Sí? Y eso permite de que ahora uno separa esto en 2 y le quedan probabilidades producto. ¿Sí? Y en estadística sabemos que si una distribución de probabilidad conjunta es el producto de las distribuciones, entonces son eventos independientes. ¿Sí? Bien, y este es el único producto que satisface esta propiedad. Bien, bueno, la CINOT. Finalmente llegamos a esta compuerta que es la que produce entrelazamiento. ¿Sí? La compuerta CINOT es una matriz de 2x2, ¿sí? Actúa en 2 qubits y tiene esta acción
supongamos que tenemos el primer qubit representado aquí con un punto, esto quiere decir que es el qubit control y este es el target, ¿sí? Cada vez que vean este objetivo, esta mira, es el qubit target. ¿Y esto qué quiere decir? De que yo le aplico, ¿sí? Cuando aplico esta operación bipartita, voy a modificar el estado target dependiendo de cuál sea el estado del qubit control, ¿sí? Entonces, fíjense cómo actúa sobre los 4 elementos de la base. A este lo deja igual, ¿sí? Porque el control es el primero, ¿sí? Si el control está en 0, al segundo no se le hace nada. Así que en los dos primeros casos queda igual. Pero si el qubit control está en 1, al primero no se le hace nada, pero al segundo se le aplica una presión NOT, ¿sí? Por eso se llama control NOT. Una negación, o sea, si está en 0 lo mando al 1, si está en 1 lo mando al 0. ¿Sí? Y gracias a esta compuerta no puede tener estados entrelazados. Fíjense, por ejemplo, si tenemos 2 qubits y aplicamos una compuerta de Hadamard al primer qubit, ¿sí? Del 0, 0 me voy a ir al estado más 0, ¿sí? Porque al primer qubit la Hadamard lo llevó del 0 al más. Entonces, este es el estado del sistema, ¿sí? Fíjense, aquí puedo factorizar el 0 en el segundo qubit y me queda esto, ¿no? Y después, si aplico la CNOT, ¿cuál es la receta de la CNOT? Si el primero está en 0, al segundo no se le hace nada, por eso esto queda igual. Pero si el primero está en 1, al segundo se le aplica la NOT. O sea, va a pasar a 1. Y este estado es un estado entrelazado. Y así es como genera el entrelazamiento. ¿Sí? Es un estado máximamente entrelazado de 2 qubits. Bien. Ahora, fíjense que la CNOT por sí sola no entrelaza. ¿Sí? Esto es algo importante. Si bien la CNOT es fundamental para entrelazar, no entrelaza todos los estados. ¿Sí? Porque fíjense, si ustedes le aplican la CNOT al 0, 0, les va a dar el 0, 0. Así que la CNOT por sí sola no entrelaza los elementos de la base computacional. Y en general se puede demostrar que ninguna operación bipartita entrelaza a todos los estados. Y es muy simple, porque agarren cualquier transformación unitaria, le aplican, ¿sí? UDAGA al 0, 0, y esto le va a dar algo, entrelazado, separable, lo que sea. Pero si sucede esto, quiere decir que uno al aplicable, ¿sí? Si esta UDAGA uno lo manda como U para el otro lado, ¿sí? Le queda que la U de este elemento le va a dar el 0, 0, que es separable. Entonces, cualquier U le produce estados separables. ¿Sí? O sea, no hay compuerta que entrelace a todos o que mantenga el entrelazamiento. ¿Sí? Dependiendo de cuál sea el estado que se le aplica, puede salir entrelazado o no. Bien. Otra propiedad importante, sí, porque uno tiene un conjunto finito de compuertas que uno puede aplicar. Una propiedad importante es que existen conjuntos de compuertas universales. Y esto quiere decir que cualquier transformación unitaria se puede escribir como una secuencia de transformaciones unitarias del conjunto universal. Y por ejemplo, la CNOT con la Hadamard y la compuerta de fase T son universales, ¿sí? O sea, esto quiere decir que cualquier transformación unitaria se puede escribir en combinación de estas. El problema es que para algunas transformaciones unitarias puede ser que esta secuencia sea muy larga o infinita, ¿sí? Entonces, es por eso que uno no puede considerar cualquier transformación cuando uno va a hacer un algoritmo. Tiene que tratar de pensar el algoritmo de forma tal que las transformaciones que uno aplica sean lo más amigable posible con estas transformaciones. ¿Sí? Bien. Y ahora, para cerrar, les voy a mostrar esto, el hecho de que el principio de superposición más determinismo implica violación de la teoría de la relatividad. ¿Sí? O sea que Dios sí juega a los dados. ¿Sí? Y para esto vamos a hablar de Alice y Bob, como se habla normalmente en computación cuántica. ¿Sí? Tenemos a Alice y Bob que están juntos, ¿sí? Interactúan. No importa cómo interactúan, pero la idea es que después de la interacción se genera un estado entrelazado y se separan. Aparentemente Bob quedó más feliz que Alice después de la interacción. Pero bueno, quedan preparados en un estado máximamente... Ah, ya que tengo un error, perdón. Acabo de uno. Tengo un error aquí. Si no, no es entrelazado esto. Genera un estado máximamente entrelazado, ¿sí? Y después de generar... Ah, qué lástima que tengo ese cero ahí que me molesta porque está para la explicación.
Este estado implica que si Alice hace una medición y obtuvo 0, Bob inmediatamente va a tener 0. Y si Alice hace una medición en 1, ¿sí? El estado colapsa y solo puede colapsar a este término, entonces Bob va a tener inmediatamente 1. Y ese es un efecto instantáneo, ¿sí? Entonces, asumiendo superposición, o sea, asumiendo que podemos crear este estado, ahora asumamos determinismo. Si asumimos determinismo, el determinismo nos dice que uno puede, ¿sí? que todo está determinado en la naturaleza y que uno podría predecir los resultados de un experimento, ¿sí? Pero si yo podría predecir los resultados del experimento, por ejemplo, Alice podría predecir cuándo le va a salir 0 y cuándo le va a salir 1. Y cuando tenga esa predicción, le hace medición de forma tal que Bob colapse en el 0 y el 1 de acuerdo a como ella quiso, ¿sí? Entonces, de esta forma le está mandando bits de información a Bob, ¿sí? A distancia, ¿sí? Codifica su mensaje en 0 y en 1 y manda solamente cuando va a obtener los 0 y 1, porque puede predecir el resultado de la medición. Pero ¿qué pasa? Si manda bits de información instantáneos a distancia, está contradiciendo la teoría de la relatividad, que nos dice que no se puede transmitir información instantánea. Entonces, el problema está aquí, en asumir determinismo, ¿sí? Si bien esto es cierto, y es cierto que hay un efecto instantáneo en el entrelazamiento, ese efecto instantáneo no se puede utilizar para transmitir información, justamente por la naturaleza impredecible de la mecánica cuántica. Cuando uno hace una medición, es imposible predecir si va a salir 0 o 1. Y es por eso que Alice lo único que le puede transmitir es ruido, ¿sí? La misma cantidad de ceros y unos sin codificar ningún mensaje. Bien, bueno, cierro mencionándoles que el próximo año 2025 está declarado por la UNESCO como el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. Es una noticia muy buena para nosotros. Va a haber mucho movimiento, ¿sí? Muchos eventos de difusión, ¿sí? No solo a nivel internacional, sino también aquí en Chile y en particular en Santiago. Así que los invitamos a estar atentos a estas novedades. Los invitamos a sumarse, ¿sí? Aquí está nuestro Instagram, a seguirnos, ¿sí? @qdis.cl, la página web qdis.cl, ¿sí? Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Bueno, si alguien tiene consultas, nos puede escribir correo, ¿sí? Ningún problema. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por asistir a la jornada de la mañana. Después vamos a volver acá tipo 2:30, ¿ya? Y ahí va a ser más un taller táctico donde vamos a empezar ya a programar en computadoras cuánticas, ¿cierto? Desde el lenguaje de programación. Y eso, nos vemos a la vuelta. ¿Cuál? Segundo paso de la Ah, sí, completamente. mañana. A ver qué decían los chicos. Hola, ¿cómo estás? Y que no tenía esa última parte, como cuando decía como que si uno tenía que era determinista, si hubiera la teoría de la relatividad. So, chicos, muchas gracias por venir. Nos vemos en la tarde, a las 2:30. Voy a estar enviando el link y todo eso. Así que, adiós. ¿Y esto qué es? ¿Cómo?